Muy contento de poder darles, siendo ya las 10 de la mañana, estoy muy contento de poder darles la bienvenida a esta nueva sesión de la Jornada de Educación Continua en Vía Aérea Online del programa de formación en anestesiología, el Comité de Desarrollo Académico del programa, junto con la Dirección de Posgrado y la Facultad de Medicina. Además, esto también es una actividad del Consejo de Chile de la European Airway Management Society. Puedo avanzar. Ahí está. Tenemos un respaldo internacional de la European Airway Management Society, la EAMS, de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, y también de FIDIVA, que hace muchos años es una entidad que se dedica a la docencia e investigación en vía aérea procedente de España. Esta es una actividad también que está, como les decía, enmarcada dentro de las actividades del programa de anestesiología y reanimación, cuyo director es el doctor Ricardo Latrop, quien nos acompaña en este momento, y ustedes pueden obtener más información acerca del programa y sus características en nuestra página web. Como ustedes pueden ver, hemos iniciado esta actividad ya el 30 de enero y tenemos el calendario hasta diciembre. Con grandes invitados, grandes expertos internacionales que nos han ilustrado y nos van a seguir ilustrando acerca de los principales temas relacionados con el manejo de la vía aérea que a todos nos interesa de manera transversal. Aquí ustedes pueden ver todos los profesores que han participado y van a seguir participando durante este año en esta actividad. Un poco contarles lo que es la EAMS, que es la Sociedad Europea de Vía Aérea, que agrupa a los países de europeos, excepto o a veces incluyendo alguna gente del Reino Unido, que tiene su propia sociedad hace muchos años, con aportes muy importantes, que es la DAS, y también se comparte digamos, actividades con la Sociedad Americana de Vía Aérea, la SAM. En Chile y en Argentina tiene representación. En Argentina está a cargo la doctora Paula Chiesa y en Chile yo mismo hemos construido y formado esta actividad. De esta manera los quiero invitar y entusiasmar por hacerse socios, miembros de la EAMS, que tiene varios beneficios. Es muy barato para nosotros en nuestros países del tercer mundo. Son 26 euros al año, una suscripción que incluye la revista Trends in Anesthesia and Critical Care y otros beneficios que ustedes pueden ahí ver y informarse mejor en el sitio web de la EAMS. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde están todas las sesiones que hemos hecho y las que vamos a seguir haciendo, y ustedes pueden revisarlas en cualquier momento para así permitir que la gran mayoría o mucha gente se pueda enterar de lo que estamos haciendo y de beneficiarse de la información que se está compartiendo. En esta oportunidad quiero presentarles al doctor Hernando de Soto. Él es médico jefe del Hospital Universitario de Jacksonville. Es un gran líder en anestesiología pediátrica y hoy día nos va a deleitar con el tema de nuevos avances en vía aérea pediátrica. Antes de eso, y ahora me acuerdo, quisiéramos hacerles algunas preguntas con relación a este tema antes de que el doctor de Soto nos ilustre acerca de esto. Así que te dejo, Martín. Quiero dejar de compartir la pantalla, pero ahí. Ahí tenemos la primera pregunta, y que dice: ¿maneja usted niños en su práctica habitual? Y tenemos alternativas como nunca, muy rara vez, a veces, bastante frecuentemente, y en mi práctica diaria. No sé si podemos ir mostrando los resultados, Martín. Espero un poco que más respuestas. Ya. Bueno, quiero darle las gracias también a Martín, quiero presentárselos, que Martín es quien sostiene todo este sistema
que nos permite comunicarnos y es el pilar de esta actividad que estamos realizando hoy día y la que hemos realizado durante este año. Así que muchas gracias, Martín, por tu experta ayuda. Nada, doctora, ahí van los resultados. Ahí vamos los resultados. Vamos viendo. ¿Maneja usted niños en su práctica habitual? Parece que a veces somos la gran mayoría. ¿Ese es el resultado definitivo? Sí. Ya, el resultado definitivo. Perfecto. Aló, no sé. Ahí está, doctor. Parece que la gran mayoría es nuestra práctica ocasional, a veces. Y en la práctica diaria, un 21% que no deja de ser importante. No sé qué opinas, Hernando. No, es sorprendido porque sí, 21% y además creo que 14 o 18% que lo hacen frecuentemente. Entonces, sí, hay mucho interés por la anestesia pediátrica. Me alegra mucho. Sí, bastante bien notable, un 30 y tanto, o sea, un tercio, un poco más de un tercio de los colegas manejan habitualmente o siempre niños. Eso es importante. Sí. Eso es importante. Vamos con la segunda pregunta. ¿Hay una segunda? Eso es. Entonces, ¿tiene a su disposición dispositivos para manejar una BR difícil pediátrica? Alternativas son no. La segunda es tengo lo básico sin alternativas. La tercera es dispongo de algunas alternativas. Y la última es tengo el equipamiento completo. ¿Se pueden ir mostrando los resultados a medida que se van produciendo, Martín, o no? Porque como lo hemos hecho otras veces, no sé si es posible. No, está la versión actualizada de Zoom cuando una vez que se termina el tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces esperamos a que se produzcan las respuestas. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados y les daremos la bienvenida a quienes quieran conectarse posteriormente. Hay unos chats acá. Dice Tomás González, hola, ¿sería posible grabar? No te preocupes, Tomás, porque en nuestro canal de YouTube están todas las sesiones. Y está siendo grabada, le respondió. Y va a estar disponible más tarde, ¿sí? Claro, va a estar disponible. Aquí tenemos el resultado acerca de dispositivos. Todo el mundo afortunadamente parece que tiene algunas cosas, lo básico, algunas alternativas y un 28%, fíjate, bastante sorprendente a mi parecer, muy bien, tiene equipamiento completo. ¿Qué te parece, Hernando? Sí, excelente, excelente. Hemos progresado mucho en los últimos años. Estoy muy contento con esos resultados, sí. Estupendo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de empezar. Te invita a opinar, levantar la mano. Hay muchas personas conectadas y así que no podemos saber. Pero si levantan la mano, hay unas reacciones abajo en la pantalla que dice levantar la mano. Si quieren pedir la palabra, un momento, perfecto, pueden hacerlo. Esperamos un minuto. Nada más, sí, como decíamos anteriormente, comentamos con Hernando, no mucha gente está habituada o maneja niños, por lo tanto, y que a veces, como el caso mío, nos toca ocasionalmente manejarlos, sin ser especialistas en niños, sin ser anestesiólogos pediátricos, al menos en Chile no existe esa especialidad o subespecialidad, y posiblemente en otros lugares de nuestra Latinoamérica tampoco, no sea solamente que uno se dedica a manejar niños o trabaja en un hospital pediátrico y en la práctica se va haciendo la especialidad o la expertise. Ok, Ben, yo creo que estamos perfectos, Hernando, para que puedas tú tomar el comando de la sesión y comenzar ya. Muy bien, Ricardo. Antes que nada, quiero darte las gracias a ti, al doctor Latrobe, a todos mis compañeros presentes, a todos nuestros colegas de Europa, de Latinoamérica, por recibirme hoy. Para mí es un privilegio, un honor muy grande
estar con ustedes y charlar un poquito de las últimas cosas que tenemos ahora en vía aérea pediátrica. Muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a Antes ti, que Alejandro. nada, quiero decir que no tengo nada que declarar. Soy un anestesiólogo pediatra que trabaja en medicina académica y no recibo ningún privilegio ni ninguna prebenda de ninguna casa comercial ni nada. O sea que no tengo ninguna atadura a ninguna casa comercial. Entonces, siempre cuando uno habla con anestesiólogos de adultos, nos dicen, pero ¿por qué? ¿Qué es esto de la vía aérea pediátrica? ¿No? Porque los niños lo que son adultos pequeñitos, ¿no? Y no están, están muy, muy lejos de la verdad. ¿Por qué hablamos de esto, ¿no? De la vía aérea pediátrica. Bueno, generalmente los niños son muy fáciles de intubar, ¿no? Por suerte, la gran mayoría de niños no tenemos problemas, pero sabemos en situaciones fisiológicas, como vemos en esta gráfica que está en todos los libros de texto, que el niño se desatura mucho más rápido que el paciente adulto, tanto normal como enfermo, casi a la misma velocidad que el paciente obeso. Entonces sabemos que fisiológicamente el niño, especialmente los neonatos, los infantes pequeños, pasan de rosaditos a azulitos muy, muy rápidamente. También sabemos que la razón de la ventilación minuto a la capacidad residual funcional en los neonatos es de unos 5.2 a 1, en el adulto es 1.3 a 1. Fisiológicamente, por esta razón, sabemos otra vez que esos pacientitos pequeñitos se desaturan muy, muy rápidamente. Entonces, si vemos el algoritmo de la ASA, que por cierto, hoy le tengo noticias nuevas. Este es el algoritmo viejo que salió en el 2013. Ahora vamos en el curso de la ASA de este año, en octubre, en la ciudad de San Diego, se va a aprobar el algoritmo nuevo que va a sacar la ASA, que por primera vez va a haber un algoritmo pediátrico y se los voy a enseñar casi al final de la plática, ¿no? Pero aquí vemos cómo en rojo la situación de intubación despierta prácticamente no existe en el paciente pediátrico. Y entonces eso nos quita una situación de seguridad muy importante porque sabemos que en el paciente adulto que podemos hacer, o el paciente, un niño adolescente, por ejemplo, que con muy poca sedación podemos hacer una fibroscopía, por ejemplo. Esa alternativa no nos la da el paciente pediátrico pequeño. Entonces, por muchas de estas razones, tenemos que hablar de esto, cómo manejar esta vía en estos niñitos pequeños. Cuando tenemos niñitos así, nosotros tenemos una unidad de quemados en la Universidad de Florida y estas son vías aéreas que tenemos que manejar con cierta frecuencia. Como somos un hospital de referencia, nos llegan pacientitos sindrómicos, nos llegan pacientitos con masas que nos pueden dificultar la vía aérea grandemente. También tenemos pacientes obesos, como en este caso no es mío, es de un colega, donde este paciente adolescente pesando 445 kilos. Se pueden imaginar el tipo de vía aérea cuando uno ve este tipo de paciente. Entonces, por eso hablamos de esto, por eso hablamos de esta vía aérea pediátrica. Este fue un pacientito que tuve recientemente, donde tiene este encefalocele, que también fue una vía aérea bastante fácil, pero nos trae la situación de cómo posicionar a este niño, a este pacientito, para la intubación, ¿no? Tuve la suerte de poderlo intubar en el primer intento, así, en esta posición lateral, con un videolaringoscopio.
Entonces, todos estos son casos, por eso es que hablamos de esta vía aérea. ¿Cuál es la incidencia? Hay mucha data, especialmente un artículo que salió hace unos cuantos años de una causística de más de 11.000 pacientes y otros resultados que nos dan una variabilidad bastante grande. Pero la incidencia de laringoscopia dificultosa es menos que en los adultos, de un 9 a un 13%, pero sí sabemos que en los neonatos puede ser hasta un 16%, o sea que a medida que el niño es más joven, es más pequeño, aumenta la incidencia de laringoscopia dificultosa y nos trae una situación bien interesante. A mí me preguntan mucho de muchas partes de Norteamérica y de Latinoamérica, ahora que estamos mucho conectados por social media, ¿no? Me preguntan mucho, en mi práctica queremos empezar, el hospital quiere empezar a hacer niños. Entonces me preguntan, ¿qué edad usted recomienda que debamos empezar? Yo siempre digo que el verdadero paciente pediátrico es el paciente menor de 1 año. Yo le tengo un respeto tremendo al paciente por debajo de 1 año. Otra gente piensa por debajo de 2 años. Ya si no hay anestesiólogos pediatras presentes en ese departamento de anestesia, yo recomiendo que por lo menos 2 años, ¿no? O tal vez hasta 5 años, debemos tener mucho respeto por esos niños. También sabemos que una vía aérea normal en un infante pudiera ser dificultosa, ¿no? Por situaciones anatómicas, que sabemos que estos bebitos tienen la cabeza y occipucio más grande, tienen una macroglosia relativa, que dependiendo de cómo le hacemos la posición al paciente, ¿no? Como vemos en las dos gráficas, el mismo paciente, pero vemos cómo en la parte de arriba aquí, haciendo ciertas situaciones, nos puede hacer una vía aérea que pudiera ser dificultosa, traérnoslas aquí arriba a una vía aérea bastante razonable y fácil de manejar. Entonces, ¿cómo hacemos el examen de vía aérea y el diagnóstico de vía aérea difícil? ¿No? La predicción obviamente es muy importante y hay que ver el historial y los antecedentes que puede traer este paciente, ¿no? Por ejemplo, respiración ruidosa, si tiene una tos de Krupp, cambios en la fonación, patrones de alimentación, síndromes congénitos, como les decía anteriormente. Nosotros somos un hospital de referencia del norte de Florida y el sur del estado de Georgia de Estados Unidos. Entonces recibimos todos los pacientes sindrómicos de toda esta área del sur de Norteamérica. Mucho niño prematuro. Tenemos una UCI neonatal de casi 60 camas. Y entonces, y tenemos un servicio de obstetricia bastante pronunciado, entonces vemos muchos niños con situaciones quirúrgicas neonatales y muchos niños prematuros de hasta, bueno, el prematurito más joven que yo he tratado es de 450 gramos, se pueden imaginar, ¿no? Otras situaciones como pacientes que han sido operados anteriormente de cabeza y cuello, pacientes que han recibido radiación, que nos pueden hacer una vía aérea difícil, aunque antes no lo era, antes de la radiación. Y pacientitos si han tenido complicaciones anestésicas previas. Todo esto lo vemos en un historial. Es muy importante tomar estos historiales, obviamente si tenemos tiempo. En los casos de urgencia y emergencia, pues muchas veces hay que proceder sin tener este tipo de información. Pongo mucho cuidado con el niño sindrómico, ¿no? Para mí como les decía, hay una gran cantidad de niños que son muy fáciles de intubar, yo diría la mayoría, pero cuando tenemos estos niñitos sindrómicos, obviamente, pues hay que tener los dispositivos y la experiencia suficiente para manejar estos niños, ¿no? Pacientitos con mandíbula hipoplástica, macroglosia, paladar alto, arqueado, apertura bucal limitada, limitación en el movimiento del cuello, que vemos mucho en pacientitos después que han recibido radiación.
Entonces las 3 M's, esto está en el idioma inglés, pero las 3 M's, ¿no? De micrognatia, macroglosia y hipoplasia de la parte media de la cara, ¿no? Eso nos dificulta la ventilación, la micrognatia dificulta la laringoscopia y la macroglosia que nos dificulta tanto la ventilación como la intubación. Y en el idioma inglés muchas veces utilizamos acrónimos o situaciones para acordarnos, ¿no? Fácilmente son las situaciones de las 3 M's de los niños sindrómicos. Aquí vemos cómo la hipoplasia de la mitad de la cara nos puede presentar una dificultad en la ventilación. Niños sindrómicos como Appert, Cruzons, Treacher-Collins, micrognatia, ¿no? Como el Treacher-Collins, Pierre-Robin. Recientemente, ahora la semana pasada, tuvimos un caso de un niño con Golden Heart que pudimos intubar con éxito, bastante fácil con el fibroscopio. Y la macroglosia, ¿no? Especialmente los niñitos con Beckwith-Wiedemann, que tenemos varios al año que vemos, y los pacientitos de Downs que nos llegan bastante frecuentemente, ¿no? Y esos pacientitos con una macroglosia nos puede hacer una dificultad en la ventilación e intubación. ¿Qué buscamos en el examen físico? Pues obviamente no buscamos mucho la apariencia sindrómica, ¿no? Muchos de estos niñitos, especialmente con apariencia sindrómica, tienen deformaciones en el oído externo, una microtia. Aquí en Norteamérica hay una obesidad grandísima que tal vez en los países vuestros, ¿no? De Latinoamérica, de Europa, no la hay, pero nosotros tenemos una obesidad no tan solo en el paciente adulto, sino los niños con muchísima obesidad, estridores, macroglosias, en fin, muchas cosas que buscamos en el examen físico. Exámenes diagnósticos es un dilema muy grande para nosotros los anestesiólogos pediátricos, porque sí, en el paciente de cirugía programada, electiva, podemos ayudarnos en el manejo con diferentes radiografías, resonancias, TACs, pero muchos de estos niños, especialmente los niños menores, hay que sedarlos o anestesiarlos para estos exámenes diagnósticos. No es como el paciente adulto que se pueden hacer estos estudios y estos exámenes sin ningún tipo de sedación, y entonces el problema de vía aérea es en el quirófano, ¿no? Estos niños, el problema de vía aérea ocurren durante estos exámenes diagnósticos. Entonces muchas veces yo lo que hago es que, por ejemplo, si tenemos un niñito de vía aérea difícil conocida que está programada para una resonancia, por ejemplo, si no tengo la facilidad en el área de resonancia para manejar esa vía aérea, lo traigo al quirófano y una vez manejo la vía aérea, entonces lo traslado al centro de resonancia. Entonces es importante reconocer que esto es una diferencia muy grande que existe en el manejo de vía aérea difícil entre el niño y el paciente adulto. Entonces, una de las preguntas, hoy en día que hacemos tantos casos fuera de quirófano, muchísimos casos, la última vez que revisé esta literatura en Norteamérica, más de 15 millones de anestésicos, tanto compartidos entre adultos y niños, fuera de quirófano. Y una de las preguntas que yo siempre me hago es, si tengo un niñito de vía aérea difícil y estoy fuera de quirófano, ¿deberíamos hacer este caso aquí? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿O se debiera trasladar este niño a un centro especializado, ¿no? Porque muchas veces este niño está programado para una cirugía ambulatoria en un centro ambulatorio fuera del hospital, y tal vez hay que preguntarse esto, tal vez debemos transferir a este niñito a un centro de referencia como el nuestro aquí. Tenemos qué ayuda tenemos, ¿no? Habrá otro anestesiólogo que nos pueda ayudar. Si tal vez vamos a requerir una vía aérea quirúrgica y nosotros no tenemos la experiencia, tal vez buscar la ayuda de un otorrino, de un cirujano maxilofacial pediátrico,
qué dispositivos tenemos presentes, tener siempre un plan B. Yo le digo, los residentes nuestros nos llaman la noche antes para discutir los casos y yo siempre le pregunto, okay, ¿cuál es el plan para mañana? Y yo le digo, bueno, ese plan tal vez no funciona, ¿cuál es el plan B? A veces voy hasta un plan C y eso les sirve a los residentes, ¿no? de crear cierto tipo de algoritmo en su mente de que si algo falla, ¿cómo vamos a solucionar esta vía aérea? Preguntarnos, ¿es necesario intubar a este niño o lo podemos hacer con un dispositivo supraglótico o algún otro dispositivo? Y hacer una discusión con todo el equipo. Yo creo que debemos estar en la misma página, tanto el cirujano como el anestesiólogo, como las enfermeras de quirófano, que tal vez las vamos a requerir que nos ayuden, los técnicos, etcétera. Discutir con todo el equipo. No, esto lo hacemos mayormente aquí en Estados Unidos, le llamamos el time out, ¿no? Que lo hacemos justo antes de empezar la anestesia. Hacemos un time out, discutimos las cosas importantes de este caso. Cosas nuevas que estamos haciendo, no tan solo aquí, estoy seguro que tanto en Europa como en Latinoamérica se está haciendo mucho. Uno es el examen endoscópico preoperatorio de vía aérea y otro es el examen de vía aérea por ultrasonido. Mi buen amigo Will Rosenblatt, que trabaja en la Universidad de Yale, él no trabaja con niños, sino que trabaja con adultos mayormente. Hace unos años publicó este trabajo. Él tiene, de hecho, una clínica preoperatoria de examinar vía aérea de pacientes. Y en esta publicación, en la revista de Anestesia y Analgesia, él encontró que el 26 de los pacientes estudiados, el estudio endoscópico preoperatorio podía afectar el plan de manejo de la vía aérea en un 26%, o sea, una cuarta parte de los pacientes, los anestesiólogos cambiaban su plan de manejo de vía aérea. Entonces, eso en los últimos 10 años se ha creado también para el paciente pediátrico. Y sabemos que los otorrinos y los pediatras muchas veces hacen endoscopías flexibles en las oficinas, en los despachos para evaluar la vía aérea, ¿no? Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Pueden tener un niñito así, con un problema de vía aérea, ¿no? La dexmedetomidina yo la uso mucho, me es muy útil en estos casos. Un niñito que nos pueden llamar porque va a necesitar cirugía, lo empezamos con un goteo de dexmedetomidina y podemos hacer una evaluación con fibroscopio. También el ultrasonido, que nos sirve para el niño con vía aérea difícil. Esto es un niñito de 3 años que le ponemos el transducer, ¿no? El probe en una forma transversa y podemos ver las diferentes estructuras, el cartílago tiroideo que es hipoecoico en esta situación, podemos ver los ligamentos de las cuerdas vocales, podemos ver los aritenoides, etcétera, y podemos evaluar la vía aérea difícil, especialmente si hay masas comprimiendo la vía aérea difícil. Esto es un adolescente con el probe en forma longitudinal y aquí vemos cómo podemos ver el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, la membrana cricoidea y cómo podemos ver los anillos traqueales aquí. O sea que muy fácilmente podemos hacer una evaluación en los casos programados, en los casos electivos de vía aérea. Siguiendo con cosas nuevas, ¿no? Que nos pueden ayudar. Esto lo vimos continuo el mes pasado, así que no voy a ahondar en esto, pero solo para recordarles que una de las situaciones nuevas que tenemos y una cosa que para mí es importante siempre decirlo, ¿no? Que estamos siempre al tanto, a la vanguardia de todas estas situaciones pediátricas. Recuérdense que para mí, para nosotros los anestesiólogos pediatras y obviamente para todos los que somos padres también, el niño es
el tesoro más preciado que tenemos, ¿no? Nosotros los padres, y cuando a mí me ponen en mis brazos ese tesoro más preciado, doctor, cuídeme a mi niño, ¿no? Imagínense regresar a decirle a esos padres que hemos tenido una complicación y peor todavía, que el niño se nos ha ido. Imagínense eso por un segundo. Todos nosotros que somos padres, ¿no? Estos niños son nuestro tesoro más preciado. Entonces hay que buscar la manera de mantener esa oxigenación, de mantener esa ventilación de cualquier manera posible para tener una anestesia y un manejo de vía aérea. Todos ustedes, si hay algunos que no son anestesiólogos, ¿no? Que son urgenciólogos o que son intensivistas también, que manejan el paciente con vía aérea difícil, ¿no? Entonces, una de las cosas es el flujo nasal, el alto flujo nasal, el oxígeno por alto flujo nasal. Esto fue un artículo que salió en febrero del año pasado utilizando esta técnica en pacientes, en niños, para procedimientos de cabeza y cuello. Y esto salió en enero del año pasado, se vio que esta técnica es muy prometedora. ¿Por qué? Como hablábamos el mes pasado en la charla de Tino, la oxigenación pasiva prolonga el tiempo seguro de apnea. Acuérdense, como hablamos al principio, todas estas situaciones fisiológicas donde sabemos que el niño se desatura mucho más rápidamente que el paciente adulto, especialmente los neonatos, especialmente los prematuros, especialmente los infantes pequeños. Lo que todavía está en veremos, y yo no me puedo catalogar como experto en esto, sino que llevo relativamente poco tiempo usándolo, y el tiempo que llevo estoy muy... me ha causado una gran alegría porque hemos visto cómo funciona fantásticamente bien. Inclusive, les cuento una anécdota, yo cuando estoy de guardia, cuando estoy de turno, yo cubro todo el hospital, no tan solo pediatría, pero adultos, cubro obstetricia. Y el mes pasado, en una guardia, me llaman de obstetricia, donde tenemos una paciente preeclámptica severa en edema pulmonar, que hay que hacerle una cesárea. Yo llamé porque nosotros no tenemos este dispositivo en nuestro departamento, lo tiene el departamento de respiratorio. Entonces yo llamé al técnico de respiratorio y pusimos a la paciente en esta técnica de alto flujo. Le puse una epidural y la paciente salió perfectamente bien, aún con edema de pulmón. Entonces, la podemos utilizar no tan solo en pediatría, sino en otras cosas. ¿Cuál es el mejor flujo en niños? Yo creo que esa respuesta no la tenemos todavía. Hay que ver. Y lo otro, que si hay recambio de gases, hay estudios recientes que nos dicen que tal vez en niños no hay esto. Yo me empecé a interesar en esta técnica, mi buen amigo Sin Jagannathan del Hospital de Niños de Chicago, en el SAM, en el SPA, del 2017, nos presentó un trabajo donde, y estos casos no son míos, son de él, niño de 3 años y antecedente de prematuridad con estenosis laringotraqueal, se presenta luego de una reconstrucción para laringoscopia directa y broncoscopia. Coloca una cánula nasal de alto flujo y paciente se anestesia con propofol, o sea, con una tiba. Luego de 15 minutos, sin la saturación bajar de 100%, el CO2 en tidal fue medido en 47 milímetros antes de despertar el paciente. Muy interesante. Otro caso de un niñito con acondroplasia y síndrome de Pierre-Robin, con una vía aérea difícil conocida. Se hace una inhalación con sevoflurano, se relaja con rocuronio. Luego de 14 minutos de apnea, el paciente está relajado con rocuronio, la saturación se mantuvo en 100%.
Luego bajó un poco, bastante, a 76%, y con mascarilla facial se usó para rescatar al paciente. En ese momento, ya casi con unos 20 minutos, el CO2 estaba en 52. El paciente finalmente fue intubado. Entonces, por eso es que inicialmente se pensó que había cambios de ventilación también en los niños, como se ha probado en los adultos. Y un tercer caso de un paciente de 16 años con una masa de mediastino anterior que se presentó para una biopsia y se anestesió con fentanilo y una infusión de propofol. Y luego de 50 minutos de apnea y del uso de cánula de alto flujo, la saturación estaba en 100% y el CO2 de 52, luego de 50 minutos. Entonces, una técnica muy importante. Pero con respecto al cambio de gases, ¿no? El CO2, ha salido un artículo recientemente que Tino lo trajo a colación, y de hecho su nombre está ahí en el papel, ¿no? Sobre si ocurre una ventilación cuando hay apnea en niños pequeños, y vemos como el CO2 ha aumentado en estos niños. Entonces no sabemos exactamente, es controversial ahora mismo si ocurre cambio de gases con esta técnica. Tal vez lo mejor lo dijo en este editorial de la revista británica que salió en abril de este año, hace 3 o 4 meses, donde lo que nos dicen es que la ventilación apneica requiere más investigación, especialmente en niños, ¿no? Si ocurre cambio de gases. Entonces hay que esperar a ver si esto es un fenómeno que sí va a ocurrir como en los adultos o si no en el paciente pediátrico. En términos de algoritmo, yo siempre he dicho que cada anestesiólogo, no un departamento, sino cada anestesiólogo que trabaja con niños debe tener su propio algoritmo individual. Y creo mucho en este concepto, porque mi práctica puede ser muy diferente al de Ricardo, puede ser muy diferente al de Luis, puede ser muy diferente del de Guillermo en Argentina, puede ser muy diferente a Pedro en España. ¿Con qué dispositivos contamos, ¿no? Eso es muy importante saberlo. ¿Cuál es nuestra experiencia? Porque si yo, Hernando de Soto, que he hecho alrededor de unas 2000 fibroscopías, alguien puede decir, pues yo no tengo esa experiencia en fibroscopía, pero yo tengo mucha experiencia con videolaringoscopio, tengo mucha experiencia con las técnicas de transiluminación. Entonces, basado en qué dispositivos contamos, basamos en la experiencia y basado en si tenemos ayuda, yo he creado mi propio algoritmo de niños y lo he modificado un poco porque ahora yo hago siempre, cuando yo estoy haciendo mis propios casos, yo hago siempre mi primer intento con un videolaringoscopio. Ya yo cuando estoy haciendo mis propios casos he abandonado el uso de la laringoscopia directa. Uso la laringoscopia directa porque trabajo en un centro de enseñanza con residentes, con estudiantes de medicina, y a ellos hay que enseñarles la laringoscopia directa. Pero yo personalmente, cuando trabajo por mi cuenta y si voy a privada, siempre hago mi primer intento con videolaringoscopio, y voy a explicarles el por qué próximamente. Pero yo he creado mi propio algoritmo en el paciente pediátrico. Acordarse cuando tenemos algoritmos, lo que decía el gran Einstein, ¿no? ¿Cuál es la definición de la demencia, ¿no? Es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante porque desgraciadamente todavía existimos muchos anestesiólogos que creemos en el concepto del macho intubador, ¿no? Yo voy a intubar a este niño aunque me tome 10 intentos de laringoscopia directa, ¿no? El concepto del macho intubador, y como me dijo una colega, una compañera en un congreso que yo estaba al final de una conferencia que di,
que me dice, doctor de Soto, también existimos las hembras intubadoras, ¿no? En vez de macho intubador, la hembra intubadora. Y tienes razón, ¿no? Esto no es una cuestión de género, ¿no? Es una cuestión de tratar, ¿no? En el manejo de vía aérea hay que dejar los egos en la puerta del quirófano. No se puede entrar. El anestesiólogo egomaníaco va a tener mucho problema en su vida. Nunca debemos comenzar un proyecto sin tener en manos todos los recursos. Obviamente, para mí fue muy placentero ver las preguntas en la encuesta al principio y ver cómo una gran cantidad de anestesiólogos sí tienen los recursos, por lo menos lo básico, para manejar la vía aérea difícil en el paciente pediátrico. Yo también he creado un acrónimo con la sigla STOP, ¿no? Que es como el signo de pare en los países nuestros, ¿no? Aquí en Norteamérica es STOP, cuando uno va manejando por la calle, ese signo rojo, ¿no? De pararse. Y cada letra de esto, para mí, cuando yo le hablo a los residentes, yo les hablo mucho de vía aérea al principio, durante y al final. Y mis conferencias de vía aérea al principio, de cuando ellos comienzan su residencia, yo les digo, al final de su residencia ustedes tienen que convertirse en expertos en el signo de stop. S en supraglóticos, T en translaringios, O en ópticos, videolaringoscopio, y en P en percutáneos. Obviamente la P en percutáneos, niños mayores y adultos, porque es muy difícil por debajo de los 3-4 años uno palpar la membrana cricotiroidea. Muy difícil esa situación. Entonces, aprender a usar supraglóticos. Esto es una mesa en uno de los talleres nuestros. No, yo, gracias a Dios, he podido hacer talleres tanto en Latinoamérica como en Europa y aquí muchos en Estados Unidos. Yo les hago a mis residentes, nosotros tenemos un centro de simulación grande en la Universidad de Florida, donde yo trabajo, y mis residentes vamos continuamente a estos centros de simulación a practicar todas estas técnicas, ¿no? Esto es un niñito que le estamos haciendo una intubación con fibroscopio a través de una mascarilla laringea. Como ven, es un niñito con facies sindrómicas. Siempre hay que tener un plan B, ¿no? Esto es una mascarilla que a mí me gusta mucho, la mascarilla de Cook, ¿no? Donde se puede eliminar el conector y tener más espacio para uno pasar un tubo endotraqueal. Esto le estamos haciendo una broncoscopía con intubación vía supraglóticos también. A veces nos piden que hagamos una broncoscopia diagnóstica y podemos hacerlo muy fácilmente a través de una mascarilla laringea. Mi gran amiga Irene Osborne, que es también muy conocida en el mundo de la vía aérea, me mandó esta diapositiva donde aparenta el supraglótico ser una balsa en el mar, ¿no? El supraglótico puede salvar el día. ¿Cómo rescatamos la vía aérea? En un caso que no sea funcional, obviamente, porque si tenemos un broncoespasmo severo, la mascarilla laringea no nos sirve. Pero si no es una vía aérea difícil funcional, el método número 1 de rescate de esa vía aérea en el paciente pediátrico es el supraglótico, ¿no? La última vez que yo chequeé, había más de 70 supraglóticos en el mercado mundial. Y lo importante es saber manejar por lo menos uno, tal vez 2 o 3, pero convertirse en experto en un supraglótico siempre. Otra manera de hablar el supraglótico, ¿no? Como el mecanismo de rescate, deberíamos hasta regalarlo en los ramos de flores, ¿no? Por la belleza del rescate, ¿no? Yo siempre he dicho esto, ustedes si me han oído en charlas presenciales, tal vez me han oído decir que si existiera el premio Nobel en anestesia, yo se lo daría sin lugar a dudas a Archie Brain. He tenido la dicha de compartir sesiones con
Archie Brain en Europa. Un tipo fantástico, habla español perfectamente, está retirado ahora, está muy contento a cargo de sus nietos, etc. Pero para mí fue un privilegio y una dicha compartir escenarios con Archie. Yo se lo daría al premio Nobel sin lugar a duda. La cantidad de vidas que se han salvado, tanto en pacientes pediátricos como en niños, rescatando vías aéreas con el supraglótico es muy interesante, es muy bueno. Hay artículos, ¿no?, donde se pone cuántas veces fallamos con rescatando la vía aérea con un supraglótico, y en este caso vemos 0.86%, menos de un 1% en más de 11.900 casos. Entonces, con un porcentaje de menos de un 1% en fallo, vemos cómo es una técnica de rescate excelente. En términos de los videolaringoscopios, ¿no?, la O del signo de stop, ¿no? Y para utilizar una imagen de Aneri García del Hospital de Niños de Filadelfia, me pareció una analogía excelente. Imagínense que ustedes se van de vacaciones, ¿no? Imagínense este dato, ustedes se van de vacaciones y tienen una sola oportunidad por $1 millón si la foto sale perfecta. Pero solo tienen una sola oportunidad. Ese niño, ese tesoro tan preciado que usted los padres le ponen en sus brazos, la primera oportunidad es la mejor en la vía aérea. La primera oportunidad de esa intubación. Si usted tiene esa una sola oportunidad para que ganarse $1 millón si la foto sale perfecta, imagínense esta analogía. ¿Cómo usted se prepararía para manejar la vía aérea si solo tiene esa una sola oportunidad? ¿Cómo nos prepararíamos para manejar la vía aérea? ¿Nos prepararíamos haciendo varias laringoscopias directas para luego pasar a otra técnica? ¿O nos iríamos directamente a la mejor técnica posible para tener éxito en ese primer intento? Entonces vemos, han habido estudios. Este fue un estudio que salió en Lancet. Por cierto, aquí a nivel mundial hay una organización que mira la vía aérea difícil pediátrica, se llama el Pedi Registry, tiene colaboradores de todo el mundo, colaboradores en Latinoamérica, colaboradores en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y es muy interesante porque ese registro tiene... hace resúmenes de todas las situaciones a nivel mundial. Y este fue un artículo que salió en Lancet en el 2016, 13 hospitales, más de 1,000 pacientes, vieron cuáles eran las técnicas más utilizadas durante el primer intento de intubación. El 46% la laringoscopia directa, un 28%, acuérdense, esto es en pacientes pediátricos de vía aérea difícil, pediátricas. 46% laringoscopio directo, 28% el fibroscopio y un 18% el videolaringoscopio, en este caso el GlideScope. ¿Cuántos tuvieron éxito en el primer intento de intubación? Solo un 3% con la laringoscopia directa. Un 3%. Si vamos atrás, 46% técnica más utilizada, sin embargo, solo un 3% de éxito en el primer intento. Increíble, ¿no? Esta causística, ¿no? 54% con el fibroscopio y un 55% con el videolaringoscopio. Y vemos cómo mientras más pequeño el niño es peor, ¿no? Es como en este videíto donde vemos como el carro grande estrella al carro pequeño, ¿no? Mientras más pequeño el niño, peor es la situación. Entonces, ¿debiéramos seguir utilizando la laringoscopia directa o debiéramos pasar al videolaringoscopio
de primera instancia, ¿no? Es una situación que ya tendremos tiempo de discutir en la fase de preguntas, pero para mí, cuando yo estoy haciendo mis propios casos, que no tengo ninguna situación de enseñanza, voy directamente al videolaringoscopio. Entonces la pregunta, como se hace el registro, el PEDI Registry, ¿no? Debiéramos tirar a la basura el laringoscopio directo. Una pregunta interesante. Me va a gustar mucho oír a otros expertos que sé que están conectados a ver qué piensan sobre esta situación. Salió un artículo en el 2017 en la revista británica comparando la laringoscopia directa con el videolaringoscopio, en este caso el GlideScope, en niños dificultosos en intubar, ¿no? Y esto fue una publicación de los hospitales de niños de Boston, de Filadelfia, de Seattle, e inclusive de Brita en Bonundergan en Australia. Tuvieron 2.294 niños que analizaron, en los cuales se encontraron 1.295 de vía aérea directa, de vía aérea difícil. Tuvieron 510 niños donde se utilizó solo un dispositivo y 785 un grupo de dispositivos múltiples. 140 niños solo laringoscopia directa, 370 de el videolaringoscopio, 410 el videolaringoscopio, técnicas juntas, ¿no? Y 375 con otras técnicas aparte de estas dos. Y se encontraron el GlideScope en azul y en naranja la laringoscopia directa, donde el éxito del dispositivo fue mucho más grande en el primer intento y eventualmente, y especialmente en los pacientitos menos de 10 kilos. Aquí vemos como el 73% utilizando el videolaringoscopio fue con éxito la intubación, solo un 22% con la laringoscopia directa. El número de intentos de intubación, muy importante también, vemos cómo a medida que aumenta el número de intentos, aumenta las complicaciones. Entonces, limitar el número de intentos. Como vemos aquí, ¿no? La perseverancia no es su amigo. Vemos cómo esta madre sube a su perrito, pero se le siguen escapando, ¿no? Y no debemos perseverar en algo que no está funcionando. ¿Cuándo parar la laringoscopia directa? Por uso de complicaciones, ¿no? Aquí vemos cómo si hacemos una transición, luego del intento 1-2 hay solo un 21% de complicaciones. Esta aumenta un 30% luego del intento número 3. Entonces, las complicaciones ocurren más en niños menores de 10 kilos, los verdaderos niños pediátricos, más de 2 laringoscopias directas, pacientitos con una distancia tiromental pequeña y, vuelvo y les repito, la persistencia de una laringoscopia directa. Entonces, sí importa cambiar de técnica temprano, ¿no? Si vamos a utilizar la laringoscopia directa, pues cambiar de técnica lo más temprano posible. Volvemos a lo que decía Einstein, ¿no? Otro artículo que salió en Lancet en el 2020, ¿no? El éxito en el primer intento en pacientitos pequeños menores de 10 kilos, ¿no? Y se vio 5% de mejoría en el éxito, menos complicaciones y menos intubaciones esofágicas. También cuando utilizamos el videolaringoscopio, especialmente en centros académicos, vemos como aquí tuvieron éxito los médicos en formación en menos de un 50%, pero esto aumentó grandemente cuando el instructor, el adjunto, no el attending,
pudo ver lo que estaba haciendo el residente a través de la pantalla del videolaringoscopio. Entonces, un poquito aquí de resumen de estos artículos. Si 1.5 millones de infantes requieren cirugía, 500.000 intubaciones en infantes. Si hay una mejoría en intubación en el primer intento de 88 a 93%, se previenen 10.500 intubaciones esofágicas. Se previenen 10.500 menos oportunidades para aspiración. Se previenen 10.500 menos oportunidades de paro cardíaco por hipoxia. Y se previenen 10.500 menos oportunidades para insultos neurológicos. Entonces, ¿por qué no utilizar el videolaringoscopio de inicio, ¿no? La data yo creo que es bien convincente para irnos directamente al videolaringoscopio. Y por eso yo he cambiado mi algoritmo a primer intento con videolaringoscopio. Vuelvo y repito, los centros académicos pensamos que los anestesiólogos en formación tienen que aprender a utilizar la laringoscopia directa, pero vamos, esto va en disminución grandemente a medida que pasan los años. Otras opciones que yo uso mucho, el estilete luminoso, me gusta muchísimo, especialmente en el paciente de trauma. Me gusta mucho el fibroscopio, ya sea a través de mascarilla laringia o directo. También lo utilizo como técnica conjunta con el videolaringoscopio. Me gusta mucho la AirQ y utilizar la fibroscopía a través de la mascarilla AirQ. Inclusive, para los que nos gusta la fibroscopía, esto fue un artículo que salió en el 2017 en la revista de anestesiología, otra vez con investigadores que estaban colaborando del registro de pediatría de vía aérea difícil. Y aquí vemos como abajo el éxito en el primer intento con fibroscopia y un supraglótico fue de 54% y en videolaringoscopia un 36%. O sea que tal vez lo mejor es utilizar la videolaringoscopia conjunto con un supraglótico. Para terminar aquí, dos cosas. ¿Debemos usar relajantes musculares en vía aérea difícil pediátrica? Una pregunta muy importante porque nosotros que llevamos ya bastantes años trabajando con pacientes pediátricos, recordamos que en nuestras residencias, al principio de nuestras prácticas, utilizar un relajante muscular en un paciente de vía aérea difícil era casi un sacrilegio, ¿no? Algo que no se debía usar. Hasta hoy en día, donde se recomienda inclusive la DAS y los algoritmos nuevos que van saliendo, que están promulgando el uso del relajante muscular, tanto en vía aérea difícil pediátrica como en el adulto. ¿Cuál es la data? ¿No? Esto en pediatría, esto también un estudio de Aneri García, ella está bien involucrada en el registro de intubación de vía aérea difícil pediátrica. Y este artículo de agosto del 2020 nos pregunta, ¿existe una relación entre la técnica de ventilación durante el primer intento de intubación y posibles complicaciones en el paciente pediátrico de vía aérea difícil, ¿no? Técnicas de ventilación. Tuvieron 1.754 encuentros, anticiparon vía aérea difícil en casi 1.300 niños, en 500 niños se utilizó ventilación espontánea, en 453 niños se hizo ventilación controlada con un relajante muscular, y en 329 niños ventilación controlada sin relajante muscular. Y lo que se encontró es que las complicaciones eran mayores en los niños con ventilación espontánea. Entonces, pues la recomendación es utilizar
relajantes musculares aún en pacientes de vía aérea difícil. Y nos preguntamos cómo esto va en contra de todo lo que hemos aprendido y estudiado durante toda la vida, de usar relajantes musculares en niños de vía aérea difícil. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? Pues lo que pasa con las técnicas de ventilación espontánea es que estas técnicas disminuyen el grado de anestesia, la profundidad de anestesia. Esto aumenta la reactividad en la vía aérea y el aumento de reactividad de la vía aérea nos lleva a complicaciones. Entonces, pues probablemente debemos relajar a estos pacientes. Y esto fue de la doctora García en su artículo, técnicas combinadas, ¿no? Todos los pacientes, 2.4% de complicaciones controladas con relajante muscular, 1.78, como ven, la gran minoría de complicaciones en estos casos. Yo utilizo mucho la dexmedetomidina, entonces quería compartir con ustedes cómo yo lo hago, ¿no? Me encanta la dexmedetomidina. Como le dije al principio, no tengo ninguna conexión con ninguna casa farmacéutica ni ninguna casa de dispositivos. Pero me parece que la dexmedetomidina causa, como saben todos ustedes, ¿no? Es un agonista alfa-2. Causa una sedación bastante significativa sin depresión respiratoria. Yo siempre hago este cuento que una vez que estaba haciendo un caso y de esos días que uno confía en otra gente y no le puse atención a cómo me preparaban la bomba para el goteo, y en vez de ponerla el goteo por hora me la pusieron por minuto. Y le dimos 60 veces la dosis de dexmedetomidina a este niño. 60 veces. Y menos mal que le había dado un anticolinérgico, le había dado atropina al niño, ¿no? Que yo la uso en estos niñitos con dexmedetomidina. Utilizo la atropina o el glicopirrolato. Y no vimos ningún tipo de sedación de depresión respiratoria. Ningún tipo de depresión respiratoria. Entonces, para mí eso fue, como decían nuestros antepasados, no, eureka, ¿no? Es como que hemos descubierto algo, algo muy importante. Sí, nosotros que hacemos muchos pacientes cardíacos, pediátricos, hay que tener mucho cuidado con ese pacientito cardíaco, ¿no? Por sus situaciones hemodinámicas que nos puede presentar este fármaco. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Pacientito de vía aérea difícil, ¿cómo yo lo hago? Pues estos niños me gusta cogerle una vía endovenosa. Yo lo hago, le pongo un poquito de analgésico en la piel al niño y le doy un poco de sedación con dexmedetomidina nasal, un par de microgramos por kilo. Esto me seda al niño, en la cual puedo obtener una vía endovenosa con esta combinación de analgesia en la piel y sedación con dexmedetomidina nasal. Ya he hecho más de 300 casos de fibroscopía en niños y más de 1000 casos total de sedación en niños. ¿Cómo yo lo hago? Dosis de carga de 1 microgramo por kilo en 10-15 minutos. No doy dosis de carga en los infantes pequeños, menores de 1 año, o en los pacientes pediátricos cardíacos. Y luego le empiezo una infusión de entre 0.5 a 3 microgramos por kilo por hora. Les recuerdo grandemente poner la bomba de infusión a por hora. Y les digo, y esto no está en ninguno de los libros, que en casos excepcionales he usado hasta 10 microgramos por kilo por hora. Porque a veces uso 3 microgramos, 4 microgramos y el niño todavía está, no está en una condición buena para hacerle la vía aérea. Para procedimientos como fibroscopia o manejos de vía aérea con otras situaciones, ¿no? Como videolaringoscopia, pues me gusta utilizar la ketamina. Nosotros los anestesiólogos ya
que conformamos el grupo de anestesia de la comunidad geriátrica, ¿no? Pues nos gusta añadir ketamina para procedimientos. Somos muy, yo le llamo, no sé si ustedes se acuerdan había un anuncio. Yo soy originalmente de Puerto Rico, mi familia es de España, pero yo nací en Puerto Rico y me crié en Puerto Rico. Y había un anuncio cuando yo era muchacho de la tarjeta de crédito de American Express que decía, no la uso, pero siempre la tengo conmigo. Y yo siempre le he dicho a ketamina que es mi fármaco American Express. Tal vez no la uso, pero siempre la tengo conmigo. Siempre tengo una jeringuita de ketamina en mi bolsillo de mi pijama, ¿no? Para lo que se presente en el quirófano. Lo utilizo 1 o 2 miligramos por kilo en bolo, y esto sí, junto con la infusión de dexmedetomidina, si tengo que darle bolos adicionales, pues si necesario. Y con esto tengo una sedación bastante significativa. La ketamina también tiene un componente analgésico. La gente dice que la dexmedetomidina es analgésico también. Yo no le he encontrado mucho esa situación analgésica a la dexmedetomidina, pero sí a la combinación de dexmedetomidina con ketamina. También durante la dosis de carga de la dexmedetomidina le hago una nebulización con lidocaína al 4%. Sé que hay algunos países que no existe la lidocaína al 4%. Y eso en los pequeñitos le creamos como una tiendecita, ¿no? Porque ellos no pueden utilizar las mascarillas para esto, pero ya los niños mayores utilizamos ya las mascarillas para nebulización con lidocaína. Y estos niñitos, por ejemplo, con situaciones de infecciones donde apenas pueden abrir la boca, estas masas, ¿no? Este es un pacientito de Downs que tuvimos, fíjense, la macroglosia severa, ¿no? Donde le dimos esta técnica y funcionó fantásticamente bien. Otra técnica preferida que les enseñamos a los residentes es con sevoflurano. Obviamente la gran mayoría de anestesiólogos utiliza esta técnica con sevoflurano. Es lo mismo, utilizamos analgesia en la piel, dexmedetomidina nasal, 2 microgramos por kilo, le obtenemos la vía endovenosa, le hago el goteo de dexmedetomidina de 1 o 2 microgramos por kilo por hora, y sevoflurano al 1,3%, le pongo una mascarilla laringea, y entonces a través de la mascarilla laringea le hago una fibroscopía e intubo al niño. Entonces, yo le diría que un 90 y pico % hago una de estas dos técnicas que le he enseñado aquí. Para terminar, ahora, como les decía, la Asociación Americana de Anestesiología, ahora en San Diego, en octubre, vamos a aprobar, ¿no? Los algoritmos nuevos del ASA que van a salir ahora, los van a publicar luego de esta, no están publicados todavía, los van a publicar luego de este meeting en San Diego del ASA, y como pueden ver ahí en nombres, ¿no? Hay nombres de muchos países. Nuestro gran amigo Max Sorbello en Italia, William Rosenblatt, Ellen O'Sullivan en Irlanda. Como ven, Tino Grief en Suiza, y muchos expertos en vía aérea difícil. Y en pediatría este va a ser el algoritmo que va a salir, donde obviamente está limitar los intentos de anestesia, oxigenar, optimizar la oxigenación, tal vez con técnicas de cánulas nasales de alto flujo, etcétera. Y 4 cosas aquí importantes, ¿no? Para terminar, hacer un plan. Importante tener un plan, como hablábamos al principio, ¿no? Un plan A, un plan B, que si el plan A falla, no hay que estar pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No, tenemos ese plan B ya pensado. Y yo les diría
Si usted es obsesivo compulsivo, como somos nosotros los anestesiólogos pediatras, acuérdense, cuando nos ponen en nuestras manos ese tesoro más preciado, ¿no? Los padres, para mí, mis hijos, yo tengo 3 hijos, mis 3 hijos son mi tesoro más preciado. Y si yo le pongo a uno de mis hijos en sus manos, aquí, doctor, le entrego mi tesoro más preciado, por favor, cuídalo. Pues hay que tener diferentes planes por si fallan. Aquí a mi izquierda, optimizar la oxigenación, muy importante. Limitar nuestros intentos de lo que estamos haciendo. Acuérdense de lo que decía Einstein. Y evitar la fijación de algo, ¿no? No llegar a ese 5º, 6º, 7º intento a la laringoscopia directa, sino cambiar a una técnica indirecta. Y en resumen, acuérdense que los niños se desaturan muy rápido. Hay que actuar acorde, evitar múltiples intentos a la laringoscopia directa. Si disponible, ir a un videolaringoscopio temprano, usarlo de primera instancia. La laringoscopia indirecta mejora la probabilidad de intubar exitosamente en el primer intento. Utilizar técnicas como el examen endoscópico preoperatorio, el ultrasonido, la cánula nasal de alto flujo, especialmente para mantener la oxigenación y aumentar el tiempo de oxigenación, el tiempo de apnea, ¿no? Donde estamos intentando intubar a este paciente. Hoy en día el uso de relajantes musculares para mejorar el manejo y les digo que para mí no hay un fármaco tan útil en el manejo de vía aérea difícil en el niño como la dexmedetomidina. Como uso alterno o como uso principal es un gran fármaco para el manejo de vía aérea difícil. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio. Vamos a tener una sesión de preguntas. Por favor, yo nunca pienso que lo sé todo, pero sí probablemente tenga una opinión sobre todo en la vida. Así que si quieren oír la opinión de Soto, pues por favor, aquí estoy para contestarle cualquier pregunta. También les quiero dejar ahí mi correo electrónico para todos. Por favor, si tienen alguna pregunta de este tema o de otro tema de vía aérea, por favor, me mandan un correo. Yo generalmente chequeo mis correos por lo menos un par de veces al día, así que generalmente le contestaré ese correo probablemente el mismo día que me lo manden. Cualquier cosa que necesitan, cualquier material, cualquier referencia, por favor, sírvanse de mandarme un correo y yo con mucho gusto los ayudo en lo que sea. Muchísimas gracias, Ricardo, por el privilegio de estar con ustedes. Muchas gracias a ti, Hernando, por el privilegio nuestro de poder escuchar la voz de una persona tan experimentada, con tanta trayectoria en esta área, en la que no muchos tenemos una gran experiencia. Como comentábamos inicialmente, no todo el mundo se dedica a manejar niños siempre. Nos toca, al menos a mí, ocasionalmente. Y por supuesto, cuando me tocan niños muy pequeños, mis suprarrenales hacen un juego así de estrujamiento especial. Algunos esfínteres también empiezan a apretarse. Entonces, es sin duda bastante estresante. Yo no quisiera ahondar más en comentarios míos, sí quisiera que la gente que nos escucha, nuestros colegas, nos empiecen a hacer comentarios, nos empiecen a hacer preguntas, pero antes de eso quería pedirle a Martín que por favor nos mostrara la tercera pregunta, la pregunta después de tu charla. Entonces, la tercera pregunta es, ¿se debe usar relajantes neuromusculares para manejar una vía difícil pediátrica? Y ahí están respondiendo, las alternativas son sí siempre, sí aunque solo como último recurso, no aunque pudieran ser útiles en algunos casos y por último, nunca.
interesante pregunta. Yo, antes de lo que tú mostraste, Hernando, yo quizás habría respondido que no, Sí. honestamente. Bueno, es que la data es, tú sabes, nosotros que los que hacemos mucha academia y también los que están en práctica privada, tenemos que basar nuestras decisiones en evidencia científica, no hay duda, ¿no? O sea que es importante ver todos estos trabajos y ponerlos a la práctica y claro, un 74%, wow, Mira, bien interesante. se transmitió el mensaje, yo creo, ¿ah? Porque normalmente yo al menos yo no uso relajantes musculares en los niños y menos en niños pequeños. Ahora, en situaciones difíciles he aprendido en este momento que sí se deben usar. Yo no lo tenía en mis conocimientos de verdad, pero te lo digo honestamente. Yo no uso relajantes musculares en niños pequeños. Otros colegas probablemente sí. Por ahí el otro día conversé con alguien, pero no, la verdad es que no es mi práctica habitual, pero ahora he aprendido algo nuevo de ti, totalmente. Mira, fíjate que el 74% dicen que sí. ¿Ah? Sí. Otros, en algunos últimos recursos, no, aunque pudieran ser útiles algunos, un 5%, y en los mínimos 3% nunca. Yo te habría respondido nunca, si hubiera, antes de escucharte. Te habría respondido nunca. Y posiblemente muchos de nosotros también. Compartir los resultados, no sé, no sé si tenemos, ahí tenemos listo. Y no sé si hay algún comentario por acá. Vamos a ver el chat. Vanita Tercero Suárez, no sé de dónde nos hablas, un gusto saludar, muchas gracias por compartir sus conocimientos y actualizaciones, felicidades por su excelencia exponencial. Por favor, eso es para ti, Hernando. Por favor, en sus próximos programas puedan igual compartir para participar. Muchísimas gracias nuevamente. De Rodrigo, excelente ponencia, muchas gracias. Tengo una pregunta respecto al uso de desflurano. ¿Tiene alguna experiencia en inducción, mantenimiento y emergencia en este tipo de pacientes? Hernando, eso es para ti. Con desflurano. Sí, mira, utilizamos mucho el desflurano, pero para el mantenimiento de anestesia. Para inducción de anestesia, la verdad es que hay trabajos donde sí hay anestesiólogos pediatras que la utilizan, pero yo con toda honestidad te digo que prefiero para inducción de anestesia el sevoflurano. No tengo ninguna experiencia con el desflurano para inducción de anestesia. Sí para mantenimiento, porque por sus propiedades bioquímicas, farmacológicas, pues sí es importante, pero para inducción no tengo ninguna experiencia. Juan Carlos Mandujano quería decir algo. Tienes que abrir tu micrófono, Juan Carlos. Ya, sí, pues más que nada agradecerle a Hernando de Soto su plática tan excelente como siempre. Comentar que la parte más difícil en muchos países de Latinoamérica en el manejo de vía aérea es esa cuestión legal a medias, porque surgen las normas, pero no se surge el apoyo para contar con el equipo, sobre todo para los que trabajamos mucho en instituciones, donde la obligación institucional sería proporcionar el equipo, pero no existe. El gran conflicto que tenemos en México, por ejemplo, es que desde el punto de vista legal, los únicos autorizados para abordar vía aérea pediátrica serían o el anestesiólogo pediatra, que obviamente hay pocos en México o no es tan grande esa subespecialidad, o los neonatólogos en las áreas, por ejemplo, yo que estaba en un hospital, una unidad materno-infantil, eso generaba el conflicto sobre todo con el manejo de pacientes neonatos prematuros extremos, donde el aferrarse al manejo de intubarlos sin analgésico, sin relajación, pues genera mucho trauma y desgraciadamente son áreas en las que aún contando con muchos dispositivos de rescate como sería un supraglótico, o no hay los tamaños para neonatos extremos, o aún los que existen, aún por los neonatólogos y los pediatras,
son como que mal vistos. Todavía no hay una cultura, a pesar de tantos años que tenemos abordando vía aérea, sigue siendo una cultura muy poco desarrollada en muchas áreas, en áreas de urgencias. Una videolaringoscopía se vuelve como que uno de cada 1000 residentes o de cada 1000 compañeros que puedan tener esto en mente, y desgraciadamente pues obviamente tenemos que seguir utilizando las técnicas viejas, manejando la laringoscopía convencional como parte del entrenamiento, porque además antes decía la gente de Storks, ¿qué prefieres invertir? $250,000 en un broncoscopio o $250,000 en un coche. Y la pregunta tanto absurda, pues es que la mayoría, desgraciadamente, termina por decir 250,000 en un coche. El broncoscopio, pues nunca lo voy a usar, no me voy a dedicar a tener pacientes de vía difícil. En el hospital, pues es que el hospital tiene que darme, y hay todavía muy poco conocimiento. Para mí es muy grato ver a Hernando con todo su trabajo, con la oportunidad que tuve hace algunos años de que me compartiera parte de su presentación para hablar sobre esto en alguno de los cursos en México. Y pues de verdad es hermano del alma, un gran abrazo y felicitarte por tus cuestiones y características como persona. Es muy difícil que hagamos algo que desde que te conocemos te hemos visto hacer. El saber reconocer cuando algo nos ha fallado y hacerlo público y transmitir esa experiencia que muy pocos quieren hacer y que muy pocos tienen la tranquilidad para poder decir, no pude con esto. Yo hace poquito tuve un par de pacientes con antecedentes de traqueostomía que, a pesar del broncoscopio, de videolaringoscopio y todo, pues fue llegar al momento y a la decisión, ¿sabes qué? No se puede. Y eso es algo que a muchos cuesta trabajo aceptar, el no se puede y el dejar de hacer intentos para lastimar a alguien. Muchas gracias, Hernando, y un gran abrazo desde México. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer siempre verte, y ojalá el COVID y el destino nos deje, como decíamos, irnos a oír un mariachi pronto juntos. Sí. Para mí es un placer verte otra vez, y sí, para comentar sobre lo que dijiste, desgraciadamente en muchos de los países nuestros no existen las situaciones tanto de dispositivos como las situaciones emocionales, ¿no? Para que se crea en el anestesiólogo esa situación de cuando, como decía anteriormente, si yo voy y te pongo a ti en tu brazo mi tesoro más preciado, que tú sientas que eso no hay otra cosa tan importante en nuestra vida profesional cuando tenemos la vida de un niño en nuestras manos. Y no tener, es una desgracia que nuestros gobiernos en nuestros países no lo vean así y no nos ayuden a tener los dispositivos y las situaciones importantes para poder manejar esta situación. Un abrazo sincero, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, Betsabe Mendoza nos pregunta, Hernando, ¿qué tipo de relajante muscular sería depolarizante y dosis a cuánto? Yo me imagino que en Sí. esos casos de viras difíciles anticipadas en niños. Sí, bueno, hoy en día teniendo el Sugamadex disponible, yo utilizo el rocuronio, y utilizo el rocuronio a dosis por lo menos de 0.8 a 1.2 miligramos por kilo. Y lo importante es tener una relajación significativa, relajación completa. Si vamos a relajar, hay que relajar bien. Entonces, yo utilizo el rocuronio y utilizo, porque lo podemos revertir en un caso extremo, ¿no? Y lo utilizo a dosis por lo menos de 0.8 a 1.2, o sea, 3 a 4 veces ED95. ED95. Muchas gracias, Hernando. La doctora Cadena nos quiere hacer un comentario o pregunta. Por favor, adelante, doctora. Encienda su micrófono, sí. Maestros, muy buenos días. Melissa Cadena desde Ecuador les saluda. Un gusto y un placer. Saludos. Un gusto tenerla de nuevo, doctora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Maestro Buenos días. Soto, por molestarle y hacerle una consulta.
De acuerdo a su experiencia en el manejo de vía aérea del paciente pediátrico, ¿qué considera usted primeramente en la parte de la oxigenación? ¿Hacer una oxigenación apneica o hacer una oxigenación con ventilación mantenida? Y la segunda, en la utilización de dispositivos supraglóticos, en su experiencia, ¿cuál dispositivo nos recomendaría, uno de primera o de segunda generación? Muchísimas gracias por la respuesta. Un saludo a todos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, su primera pregunta, obviamente nosotros trabajando en centros académicos nos gusta hacer todas las diferentes técnicas. Obviamente si vemos a un paciente de vía aérea difícil que es muy fácil de ventilar, pues yo prefiero la ventilación, ¿no?, del paciente. Si vamos a utilizar un relajante muscular, yo prefiero y puedo ventilar al paciente, pues todavía las cánulas de alto flujo, pues es una cuestión que está en pañales todavía, ¿no? Tal vez dentro de 5 años, si usted me hace esa pregunta, yo le digo que yo voy a hacer la cánula de alto flujo, pero hoy en día, al utilizar un relajante muscular, me gusta ventilar al paciente con una mascarilla facial y mantener al paciente ya sea con dexmedetomidina, sevoflurano o sevoflurano solo. Y la segunda pregunta, yo prefiero la utilización de mascarilla laringea de segunda generación, especialmente en pacientitos de vía aérea difícil, de trauma, etcétera, que nos llegan con situaciones de estómago lleno, que eso nos produce una posibilidad de succionar el estómago. Entonces yo prefiero casi siempre el uso de un supraglótico de segunda generación. Muchas gracias, doctor Soto. Gracias a usted. Gracias a usted, doctora. Hay una pregunta acá de Karen Nadir. En pacientes prematuros, ¿también usar relajantes musculares o existen algunas excepciones? Yo usaba solo sevoflurano en alta dosis para relajarlo cuando llegaba el paciente extubado en neonatología por mala fijación del tubo. Generalmente el neonatólogo lo intuba directo sin medicación previa. Sí, bueno, Neonatos, chicos. yo creo que en los últimos 20 años hemos progresado desde intubar sin nada, ¿no?, en los neonatos y los prematuros. Ahora, pues entendemos de que hay unos cambios fisiológicos muy importantes que pueden ocurrir cuando tratamos de hacer algo sin sedación, sin anestesia, que eso sería tópico de otro día. Pero yo sí, en el manejo de vía aérea, sí he estado incorporando el uso de relajantes musculares, inclusive en los prematuros. O sea que hoy en día, cuando yo no utilizo en el manejo de vía aérea difícil un relajante muscular, probablemente si tenemos masas de mediastino anterior, donde al utilizar un relajante muscular esa masa puede sentarse en la vía aérea. Si tengo un pacientito, por ejemplo, con un cuerpo extraño en laringe, por ejemplo, tal vez prefiera mantenerlo en respiración espontánea. O sea, son casos ya específicos donde yo creo que el punto de vista importante es que no todo funciona 100% del tiempo con todos los pacientes. Hay que individualizar y ver lo que nos trae el paciente, y en ese sentido entonces tal vez cambiar nuestra técnica por otra. Pero sí, lo que se recomienda hoy en día en la gran mayoría de casos, exceptuando esas diferentes cosas que les he mencionado, el uso de relajante muscular. Me gustaría saber, tenemos varios expertos, ¿no?, sobre ese uso de relajante muscular. No tan solo en pacientes pediátricos, sino es un concepto que se está utilizando ahora también en adultos, ¿no? Si los anestesiólogos de adultos, tú, Ricardo, Luis, Juan Carlos, si están utilizando los relajantes musculares en pacientes vía aérea difícil, tal vez en adultos, ¿no? Luis, a lo mejor.
Micrófono. Micrófono, Luis. Sí, utilizamos los relajantes musculares en vía aérea difícil, especialmente por lo que has estado comentando de que hoy teniendo el Sugamadex puedes revertir rápidamente una situación de total relajación. Es mucho más controlable de lo que teníamos hace años atrás, que realmente no queríamos tener relajado al paciente. Pero sí, hoy tanto en pediatría como en adultos utilizamos los relajantes. Querría aprovechar la oportunidad para preguntarte dos cosas. Una, ¿qué supraglóticos prefieres? Si es que tienes alguna elección. ¿Y qué videolaringoscopio te parece mejor para el uso en pediatría? Pues mira, yo utilizo mucho la mascarilla laringea clásica de Brain y utilizo la Supreme como de segunda generación. Y para intubaciones con fibroscopio utilizo la mascarilla, la de Cook. Me gusta mucho porque así es mucho más fácil pasar el tubo endotraqueal. Como videolaringoscopio utilizo mucho el GlideScope y utilizo mucho el McGrath. Son los dos videolaringoscopios. Y interesante que tuve un pacientito de vía aérea difícil no hace mucho, donde no lo pude intubar con el McGrath y sí lo pude intubar con el GlideScope. La pala del GlideScope tiene una ondulación un poquito más que la del McGrath. Y bien interesante que sí lo pude intubar con el GlideScope y no pude con el McGrath. O sea que tengo la dicha de poder contar con todos estos dispositivos, ¿no? Imagínate, pienso que en algunos de nuestros países, como decía Juan Carlos, donde imagínate, yo he estado en los países nuestros donde viene un anestesiólogo, un colega del público y me dice si apenas tenemos un laringoscopio directo, imagínate. Bueno, tú sabes de esto tanto como yo, Luis. Es la realidad. Es la realidad nuestra, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Ricardo? Sí, mira, yo quería comentar brevemente sobre eso, que en realidad no es que uno tenga que usar relajantes musculares en todos los pacientes. Sin duda que hay pacientes, tal como tú muy bien lo dijiste, uno tiene que adaptar el plan, la secuencia, porque la secuencia es como lo hacemos, el plan que vamos a hacer, la secuencia, si vamos a usar relajantes musculares, vamos a dormir al paciente en adultos, por ejemplo, que tú preguntaste. Hay pacientes que sin duda, y ha sido una de las observaciones potentes que ha hecho sobre todo la DAS acerca de que cómo nosotros teniendo un paciente enfrente con una evidentes signos de vida difícil, lo dormimos y lo relajamos igual, y no hacemos una intubación vigil. Y ahí sacaron las nuevas guías de la intubación vigil recientemente, el año antepasado. Entonces, no todos los pacientes, sin duda, uno tiene que relajarlos. O sea, yo creo que no puede quedar el concepto de que a todos los pacientes los vamos a hacer una técnica dormido. Hay pacientes que sin duda vamos a tener que manejarlos de manera vigil y con ventilación espontánea. No es para todos. Eso en adultos. Posiblemente, claro, lo que tú has dicho hoy día de relajar a los niños con vías aéreas difíciles anticipadas, y con incluso no anticipadas también por esto de la reactividad de la vía aérea, me parece un concepto fundamental. Creo que es totalmente válido, pero en el adulto posiblemente hay cosas que uno tiene que considerar también. No hay que olvidar la dificultad fisiológica en el manejo de la vía aérea del adulto. Hay pacientes críticos que están en situación crítica y que no resisten efectos de efecto farmacológico de estas drogas que nosotros usamos. Así que eso, mira, perdona, antes para poder seguir con esto y que se nos acaba el tiempo, el doctor Jorge Burdiles dice que da las gracias por la excelente presentación y te pregunta a ti, Hernando, si en su presentación mostró y habló sobre que hacen cursos de simulación. Quisiera que nos comente sobre su experiencia y si tienen disponibilidad de participar o pasantías. Saludos cordiales.
Sí, gracias por el interés. Nosotros tenemos un centro de simulación grande que lo utilizamos en los cursos para nuestros residentes, nuestros estudiantes. Hoy en día, con la situación de COVID, ha cambiado todo. Ahora mismo, desde hace ya un tiempo, no se acepta a nadie que venga de afuera. Es una situación, obviamente, que el COVID ha cambiado todo. Así que en este momento no hay manera de participar de ningún tipo de curso o pasantía porque no se acepta. Si algún día logramos sobrepasar esto del COVID, pues tal vez esa opción se vuelva a abrir, pero por el momento no está disponible. Perfecto. Mira, ya estamos absolutamente en el tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, Hernando, de preguntarte, dentro de las muchas preguntas que quisiera hacerte, porque tú eres un gran experto y mi práctica de anestesia de vía aérea pediátrica es escasa, no es mucha, pero quería preguntarte sobre lo que yo llamo el lado oscuro de la vía aérea, o el lado más oscuro, que es el abordaje cervical de la vía aérea en los niños. Yo creo que ese asunto es tremendamente importante, porque sin duda el abordaje supraglótico o intratraqueal, ¿cierto? En tubo traqueal o supraglótico, puede fallar, como cualquier otra técnica. Y entonces, y aprovechando que está Luis también, que tiene una gran experiencia en abordajes cervicales, que ya lo voy a presentar tu charla de la próxima sesión, Luis. Quería preguntarte acerca de eso, porque hay varias recomendaciones, pero la verdad es que en mi concepto, en mi visión, es un lado muy oscuro todavía en el manejo. Tienes toda la razón. Yo creo que es más oscuro que oscuro, ¿no? Lo que se llama aquí en Inglaterra, con las siglas en inglés, el FONA, ¿no? El Front of Neck Airway, ¿no? Desgraciadamente, en los neonatos infantes pequeñitos, donde por debajo de los 3 o 4 años, es casi imposible palpar la membrana cricotiroidea. Obviamente, en los niños mayores, una vez podemos palpar la membrana cricotiroidea, ya hay muchas técnicas que nos tardaría mucho en presentar, pero me imagino que tu pregunta estriba mayormente en ese segmento de edad, ¿no? Entre neonatos hasta los 3, 4 años. Claro. Obviamente, tratar de hacer algo, nosotros tratamos de involucrar en ese momento a la persona que tiene más experiencia, ¿no? Que es el otorrino pediátrico o el cirujano maxilofacial pediátrico. Si los tienen, si no los tienen, yo lo que recomendaría, y es lo que practicamos en nuestro centro de simulación, es no hacer una técnica buscando la membrana cricotiroidea, sino haciendo un corte vertical en el cuello y tratar de disecar rápidamente. El problema de eso, Ricardo, es que ese segmento de esa edad se desaturan tan rápido que yo te diría que no tengo data en mi mente, pero yo te diría que lo lógico sería que esos bebitos terminan muriéndose. No hay manera de uno controlar esa vía aérea. Porque el otro sería irse en bypass, ¿no? Pero es que no tenemos la máquina ahí lista. Y eso es yo le he oído, esa discusión la he oído en tertulias de vía aérea, donde hay gente que ha traído a colación eso mismo. Si en bebitos en extremis debiéramos pensar en tener la bomba de cardiopulmonar de bypass en stand-by, ¿no? Pero como les digo, la cuestión aquí, y ahí tal vez es donde entra estas técnicas de alto flujo, donde tal vez eso nos compramos un poco de tiempo. Y nos deja tal vez ir a ese plan D, plan E, ¿no? De cómo salvarle la vida a ese niño. Afortunadamente esos son casos extremadamente infrecuentes, raros,
Y bueno, pero sí es un lado bien oscuro, mayormente porque anatómicamente es muy difícil palpar algún tipo de estructura en esos primeros años de vida. No sé si Luis tiene un comentario, si tú haces algo diferente, un niñito de 1 año, de 2 años, donde hay que hacerle una técnica quirúrgica. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Intentar una vía invasiva en un pequeño de 1 año o menos es prácticamente imposible. No se puede palpar y lo que vamos a hacer es más daño que otra cosa. El pequeño ya está desaturado, ya prácticamente está con lesión neurológica y lo que vamos a hacer es una hemorragia si hacemos un corte intentando buscar la tráquea. Está la glándula tiroides, va a haber un sangrado y se nos va a morir en una situación más desgraciada de la que teníamos antes, porque desde el punto de vista médico-legal también es peligroso, porque Claro. ya es sabido que está prohibido hacer desde el punto de vista anatómico no tenemos ninguna posibilidad de encontrar. Ya con un adulto todavía siempre hay complicaciones de estenosis o de lesiones del cartílago cricoides. Imagínate en un niño que la anatomía no nos permite hacer. Favorable. No va. Claro. Así que, sí, eso es oscuro porque es imposible, directamente. Claro. Sí, sí. Claro Claro. que no podemos. Lo otro que sería el disponer de dispositivos de oxigenación, que probablemente en un futuro tal vez muy lejano existan en forma rutinaria en las salas de cirugía, entonces se podría hacer un ECMO, digamos, pero no es la realidad de hoy. La gente se está muriendo por el COVID porque no hay ECMO. Bueno, pero probablemente eso sería la solución, ¿no? Una oxigenación extracorpórea y no una vía invasiva que es imposible, técnicamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Queremos, en nombre de todos los que hemos podido disfrutar de tu charla, Hernando, agradecerte tu generosidad, tu participación, tu tiempo, para poder acompañarnos este día, a todos nosotros que hemos aprendido de todo lo que tú has podido recopilar a lo largo de tu trayectoria. Y no me queda más que eso, darte las gracias, las muchas gracias a ti por haber compartido esto que tú tenías tanta experiencia. Realmente ha sido tremendamente educativo poder escucharte. Lo mismo que también agradezco a todos los quienes han participado desde tantos países que nos acompañan. Quiero ahora mostrarles... primero quiero compartir la pantalla para ir despidiendo esto. Quiero recordarles a todos los asistentes que todas las charlas están disponibles en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a ellas. A quienes no han podido disfrutar de esta charla del día de hoy, podrán hacerlo porque en los próximos días Martín la va a subir al canal. Al mismo tiempo, a ver si me resulta esto, quiero mostrarles este mapa para que ustedes puedan ver desde dónde nos están viendo, dónde están los que nos están acompañando, y es realmente extraordinario poder comprobar que prácticamente desde toda Latinoamérica y de alguna parte de Centroamérica y de Norteamérica también, en España, hay unos puntitos pequeños en Israel donde está el doctor Gaitini, que nos acompañan, y hay algo de las Islas Canarias, puede ser en eso que se ve, en ese puntito que se ve al lado de África. Así que para nosotros realmente es una gran satisfacción poder apreciar cómo este tema de la vía aérea es de interés de todo el mundo y le da valor y nos da a nosotros mayor estímulo para seguir haciendo esta actividad. Quiero, por último, presentarles la próxima sesión en la que tendremos al doctor Luis Gaitini,
que él es originalmente nacido en Argentina, pero muchos años vive en Haifa, Israel, de que nos está acompañando en este momento. Él ya intervino y nos va a hablar acerca de un tremendo tema que es un aspecto agregado en el adulto, acerca de lo último que hemos hablado del FONA, de los accesos cervicales de la vía aérea, cuando todo falla. Porque cuando todo falla o cuando no hay ninguna posibilidad de manera anticipada de acceder a un abordaje, ya sea supraglótico o transglótico a la vía aérea, queda el abordaje cervical. Así que los invito el próximo sábado 25 de septiembre a la misma hora. Ahí ustedes pueden ver los horarios en los diferentes países. No sé si han cambiado horarios, estamos al borde de cambio de horario parece, pero por favor, en Chile son las 10 de la mañana y ustedes pueden calcular la hora. También otro parámetro es la hora central estándar de Europa, que es otra manera. No sé qué... Bueno, muchísimas gracias, nada más. Ricardo. Listo. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias a todos los participantes, a todos los asistentes. Los esperamos en la próxima sesión. Creo que ha sido extraordinario esto que hemos conversado hoy día. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.